¿Qué tal, estimados maestros de educación básica? La Dirección de Secundarias Generales, con la finalidad de orientar el trabajo docente de cada uno de ustedes, ha diseñado este tutorial, Expediente de Evidencias de Enseñanza. En este video, el docente tendrá como aprendizajes esperados conocer la información teórica didáctica para elaborar el expediente de evidencias de enseñanza, emplear los recursos didácticos idóneos para elaborar su texto de análisis de las evidencias de sus alumnos y conocer la diversidad de recursos tecnológicos para elaborar el soporte digital de sus evidencias. ¿Qué competencias favorecen del docente? Seleccionar las evidencias de enseñanza idóneas para respaldar el proceso pedagógico didáctico de acuerdo a los lineamientos y requerimientos del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Emplear los diversos recursos tecnológicos para digitalizar y presentar sus evidencias, tomando en cuenta la plataforma técnica del INEE. ¿Qué producto esperamos? Elaborar un expediente digital de las evidencias de enseñanza del campo formativo o de la asignatura de acuerdo al nivel y que permitan argumentar el texto de análisis como lo marca el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. ¿En qué se fundamenta? En la Ley General del Servicio Profesional Docente, donde establece en el artículo 52 la evaluación del desempeño que es obligatoria para los docentes, dirección y supervisión en la educación básica y media superior, considerando realizarla por lo menos cada 4 años. En este contexto, el expediente de evidencias de enseñanza constituye la segunda etapa del proceso de evaluación del desempeño docente. El propósito es evaluar el análisis y la reflexión que el docente hace sobre los trabajos realizados por sus alumnos, que será la evidencia de su práctica de enseñanza a partir de argumentar sus acciones en su práctica docente. ¿Y qué es el expediente de evidencias de enseñanza? Es el conjunto de trabajos elaborados por los profesores con base en la planeación argumentada para demostrar sus conocimientos, habilidades, talentos y competencias docentes. El expediente de evidencias del docente es una muestra de los trabajos desarrollados por sus alumnos como evidencia de su enseñanza. Estos le servirán como fuente de análisis y le permitirán elaborar una argumentación que será evaluada mediante rúbricas por evaluadores del INEE. Como ya comentamos, este expediente de evidencias tiene que ser construido con base a la planeación argumentada. La planeación argumentada se encuentra inmersa en una secuencia didáctica. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades educativas que permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Todas las actividades deben compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y con coherencia. Generalmente inicia con una presentación del tema, después se desarrollan los contenidos y finalmente se guía al educando a poner en práctica lo aprendido. Así tenemos que la planeación es un proceso donde se establece desde un principio cuáles son los fines, las metas, las actividades, los recursos humanos y materiales y todas las necesidades indispensables para llevar a cabo la tarea educativa. Una planeación didáctica prevé secuencias de enseñanza-aprendizaje, establecer un orden de actividades, de pasos o episodios mediante unidades. Las planeaciones didácticas siempre han formado parte del trabajo docente. Planeación didáctica argumentada. ¿Por qué argumentada? Porque el docente tiene que justificar cada una de las actividades, pasos o episodios que se propone seguir en el aula. Se tiene que argumentar el para qué de cada actividad. En una planeación didáctica no argumentada, el docente se limita a seguir una secuencia simple de actividades. A diferencia de la planeación argumentada, el docente explica el para qué de esa secuencia.
¿Por qué conviene que esta sea la actividad 1 y aquella la 3? Muchos maestros hacen ajustes al programa, es decir, no siguen linealmente los pasos o actividades a fin de contextualizar el contenido. Dichos ajustes son necesarios, solo que se tiene que argumentar el por qué y el para qué. ¿Para qué se elabora el expediente de evidencias de enseñanza? Para evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje de los alumnos a partir de un tema, contenido de estudio o proyecto didáctico de un bloque o periodo determinado. Valorar los resultados del análisis y la reflexión que el docente hace de los trabajos realizados por sus alumnos como evidencia de su práctica de enseñanza, a partir de argumentar las decisiones que toma en el ejercicio de su función docente. Los tipos de evidencia que presentarán los docentes de educación básica son: para docentes de educación primaria, como lo observamos en la tabla, en una misma situación en la asignatura de español y la asignatura de matemáticas, recordemos que siempre debemos de tomar en cuenta un alumno de alto desempeño y otro de bajo desempeño. Para los docentes de educación secundaria, en el caso de español, deben de ser en la situación 1 un alumno de alto y de bajo desempeño, y en la situación 2, en la misma asignatura, también un alumno de alto y otro de bajo desempeño. Las evidencias seleccionadas deberán apegarse a los siguientes criterios. A. Todas las evidencias serán trabajos desarrollados individualmente por los alumnos. B. Todas las evidencias también deberán estar calificadas o tener notas del docente. C. Los tipos de trabajo que se pueden presentar son los siguientes: textos, proyectos, ensayos, narraciones, composiciones y resúmenes, ejercicios con tablas, gráficas, mapas y problemas matemáticos, reportes, bitácoras y protocolos de prácticas de laboratorio, dibujos y esquemas, exámenes. En el caso de los docentes de primarias, las evidencias deberán presentar las siguientes características. En el campo formativo de español, los trabajos producidos por los alumnos de manera individual. Preferentemente, productos del desarrollo del proyecto, que den cuenta de las habilidades comunicativas de los alumnos, que den cuenta de los procesos de análisis, síntesis y reflexión de los alumnos. En el campo formativo de matemáticas, trabajos producidos por los alumnos individualmente, donde se identifiquen nociones matemáticas, que den cuenta de procesos de razonamiento matemático, argumentaciones, explicaciones, solución de problemas, comparaciones, estimaciones y cálculos. En el caso de los docentes de educación secundaria, las evidencias deberán presentar las siguientes características. Trabajos producidos por alumnos de manera individual, preferentemente productos, que den cuenta de las habilidades de los alumnos, que den cuenta de los procesos de análisis, síntesis y reflexión de los mismos alumnos. El siguiente recuadro describe las características técnicas de las evidencias. Observemos los tipos de evidencias que mencionamos anteriormente: textos, ejercicios, reportes, dibujos, exámenes. La extensión máxima de cada una de las evidencias, en algunos casos de 3 cuartillas o de 2 cuartillas, y la extensión en la que tenemos que grabar cada una de esas evidencias, porque así nos lo exige el formato de la plataforma. Observen el tipo de extensiones, ya sea imagen, texto, y que no sobrepase los 10 megas. La digitalización de las evidencias. Una vez seleccionadas las evidencias, se deben convertir en archivo digital y guardarlas en memoria. Puede ser USB, CD o en la misma computadora. De acuerdo al tipo de sus evidencias, puede digitalizarlas de diferentes formas. Utilizar una cámara digital o celular que contenga aplicaciones con la extensión JPG o JPEG
para fotografiar evidencias. Emplear escáner que genere archivos con extensión PDF si son mapas, gráficos, libros, JPG si son imágenes fotográficas o PNG para almacenar con una mayor profundidad de contraste, es decir, más calidad o inclusive ciertas imágenes animadas. Las evidencias digitalizadas deberán guardarse nombrándolas con base en la siguiente tabla. Observemos. ¿Cómo se debe de abreviar el nombre de la asignatura? Pongamos si es situación 1 o 2, del alumno de alto o de bajo desempeño, y veamos cómo debe de quedar. Las 3 primeras letras de la asignatura, la situación en que estamos evaluando al alumno, si es de alto o de bajo desempeño, y los primeros 10 dígitos de la CURP. Observemos situación 1 y situación 2. A partir de las evidencias presentadas, el docente elaborará un texto de análisis donde argumente la manera en que emplea el conocimiento de las características de sus alumnos y de su contexto familiar y sociocultural. Este texto estará guiado por un conjunto de enunciados guía que faciliten su elaboración. En el enunciado 1 y 2 debemos de considerar, además de lo que menciona cada uno de los enunciados, los siguientes aspectos: contexto social y cómo influye su tipo de comunidad, servicios, actividades económicas, grado de marginación, seguridad, vías de comunicación, condiciones socioeconómicas y familiares de los alumnos, acompañamientos académicos en casa, descripción del centro escolar y características del personal, descripción del grupo, descripción del alumno alto y de bajo rendimiento. En el enunciado 3 y 4, además de desarrollar lo que se nos indica, pondremos atención en el grado, el campo formativo, asignatura, bloque, eje temático, competencias a desarrollar, perfil de egreso, aprendizaje esperado, contenido disciplinar, conocimientos específicos de un área en concreto que se trabaja directamente de esa asignatura, duración de la clase y el esquema del inicio, recuperación de aprendizajes previos que puede ser lluvia de ideas, preguntar la clase, etc. El desarrollo tipo de dinámica aplicada para esta clase y el cierre, así como los tipos de evaluación propuestos por el plan y programas de estudio. En el enunciado 5, lo que manifestemos debe de aludir al campo formativo y que justifique que lo aprendido por el alumno sea algo útil para su vida cotidiana. En el enunciado 6, donde debemos explicar la manera en que la situación de aprendizaje promovió en los alumnos la búsqueda de información en diferentes fuentes o el empleo de diferentes procedimientos para resolver la situación planteada, tiene que ver también con tareas y o actividades previas al desarrollo de un contenido. En el enunciado 7 se sugiere revisar además el concepto de trabajo colaborativo de Ferreiro. En el enunciado 8, explicar cómo la situación de aprendizaje es congruente con el enfoque de la asignatura o campo formativo. En el enunciado 9, consideremos además que con base en el diagnóstico de inicio de curso, se deberá contemplar todos los cuestionamientos necesarios que arrojen una información contextual, socioeconómica y cultural, así como académica del alumno. En el enunciado 10, tenemos que explicar la manera de cómo retroalimentamos al alumno, tanto de bajo como de alto desempeño. En el enunciado 11 y 12, debemos reconocer fortalezas y debilidades del docente, es decir, las áreas de oportunidad. Ya identificadas las debilidades, establecer los retos personales del docente. Texto de análisis de tipo argumentativo de las evidencias del docente.
Un texto argumentativo tiene como objetivo defender una opinión mediante justificaciones o razones con el fin de persuadir o convencer al receptor. La finalidad del emisor, es decir, de ustedes, puede ser probar o demostrar una idea o tesis, refutar la contraria, o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas no racionales. La estructura del texto argumentativo se propone de la siguiente manera. Observemos el texto argumentativo. Propone una opinión de nosotros o del autor para convencer al lector o al que nos va a evaluar. Plantea una tesis que tiene que tener una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión que debe ser argumentada. El texto de análisis que se haga deberá ser congruente con el contenido de las evidencias y tomará en cuenta los siguientes elementos: contexto educativo, tanto de la escuela como de los alumnos, narración de la estrategia didáctica, propósitos y contenidos del currículo vigente, actividades realizadas con los alumnos, análisis de los resultados de aprendizaje de los alumnos, que tiene que ver también con la evaluación, alcance de los objetivos de enseñanza, retroalimentación de los alumnos, que lo vimos en los enunciados guía, y retroalimentación de tu propia práctica docente. Debemos usar argumentos claros y cortos, partir de premisas fiables y concretas, ordenar las ideas y los argumentos de forma lógica y coherente, utilizar un léxico concreto y con términos consistentes. Se sugiere el usado en los documentos oficiales, es decir, términos o palabras con enfoque, aprendizajes esperados, competencias, principios, prioridades de la educación básica, perfil de egreso, etc. Utilizar ejemplos y analogías para obtener argumentos sólidos y fundamentados. Utilizar fuentes bibliográficas confiables y de autoridad. Los tipos de argumentos son: basados en supuestos, aceptados por la mayoría de las personas. Ejemplo, generalmente los alumnos que logran la resolución de este tipo de problemas tienen buenas bases, pues sus maestros de primaria se preocuparon por reforzar año con año los conocimientos adquiridos. Por autoridad. Ejemplo, se muestra que el alumno ha desarrollado la competencia para la selección de información en diversas fuentes, que es una de las competencias para la vida señaladas en el perfil de egreso de la educación básica, elaborado por la SEP. Basados en citas. Citamos fuentes pertinentes, textuales o parafraseadas, para respaldar los argumentos. Ejemplos: según el diccionario de la Real Academia Española, argumentar significa disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. Están también por causalidad. Ejemplo: es fundamental motivar a los estudiantes. Esto influye en su autoestima. Debemos hacerles ver dos cosas: que pueden lograrlo y que con esfuerzo se consigue, ya que una de las causas de los bajos rendimientos escolares es la falta de motivación de los estudiantes. Basados en signos. Tomar en cuenta que ciertos tipos de evidencias son sintomáticos de un principio más amplio. Ejemplo, la falta de habilidad para la resolución de problemas es consecuencia de un pensamiento lógico-matemático arraigado en las mecanizaciones, más que en el análisis de la situación que se les presenta. Por ejemplificación, ilustrar los argumentos por medio de casos particulares. Ejemplo, en el caso de la violencia escolar, quienes la sufren son los jóvenes en las aulas. En el Distrito Federal, un alumno de bachillerato puso una denuncia por continuas agresiones de sus compañeros. Los conectores a usar en la redacción de estos argumentos son diversos. Observemos y vayamos tomando nota. Existen los aditivos, noción de suma, grado máximo, opositivos, que dan concesión, de restricción, de exclusión,
causativos consecutivos y consecutivos. También tenemos causales, comparativos, reformulativos, que dan explicación, de recapitulación, de ejemplificación. Y tenemos los de corrección, ordenadores, comienzo de discurso, cierre de discurso, transición y digresión. Todos estos conectores son útiles para una buena argumentación en la elaboración ya de nuestro documento de análisis. Las evidencias se evalúan con base en los criterios y es necesario valorarlas en forma integral y no de manera individual. Los tipos de evidencias son: de desempeño, evidencian el hacer; de conocimiento, evidencian el conocimiento y la comprensión que tiene la persona en la competencia; y de producto, evidencian los resultados puntuales que tiene la persona en la competencia. Al sistema le interesa la evidencia de producto. Pues bien, estimados profesores, esperamos que este material les sirva como reforzamiento a lo que seguramente ya conocen y han puesto en la práctica. Para servirles mejor, esperamos sus sugerencias de estos materiales en la Dirección de Secundarias Generales. Gracias y hasta la próxima.